en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes, que es día 26 de junio de 2023. Bueno, hoy lo más destacado, yo creo, en el programa informativo es un cambio de guión en lo que han sido hasta ahora las malas relaciones entre el Partido Popular y Vox, que saben que habían encallado en algunos lugares, sobre todo en Extremadura, donde se rumoreaba, donde se hablaba cada vez con más insistencia de la posibilidad de que se tuvieran que repetir las elecciones autonómicas, porque María Guardiola no estaba dispuesta a llegar a ningún acuerdo con el partido de Abascal. Ella quería gobernar en solitario y por lo tanto no tenía ninguna ganas de pactar, de darle a cambio de su apoyo a Vox ningún tipo de prebenda de carácter político. Bueno, pero esto ha cambiado hoy. Y esto yo creo que es, desde el punto de vista informativo, por lo menos desde el punto de vista de la información política, lo más sustantivo, lo más relevante del día. ¿Por qué? Pues porque María Guardiola le ha hecho llegar a todos los militantes de su partido en Extremadura una carta, de folio y medio. Le resumo en 3 párrafos la fundamental, la parte mollar de la carta. Dice: estos días se está usando la situación postelectoral en nuestra comunidad autónoma y al PP de Extremadura para tratar de influir en la campaña nacional, y esa presión se está trasladando injustamente al Partido Popular en su conjunto. Estamos ante una oportunidad histórica y nadie nos va a apartar de nuestra meta, que es conformar el mejor gobierno para Extremadura y para España. Y después de este pequeño preámbulo muy resumido, vamos a lo fundamental. Estoy convencida de que pronto iniciaremos la marcha como gobierno para cambiar nuestra tierra. Soy muy consciente de que también es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con la formación Vox en Extremadura. Compartimos una prioridad: pasar página a las políticas socialistas, y eso es lo que nos debe ocupar. Por lo tanto, pues todo ese discurso de no quiero saber nada de Vox, de no tengo ninguna ganas de sentarme a hablar con Vox, etcétera, pues parece que queda desmentido con esta carta que hoy hemos conocido. Y Abascal, naturalmente, pues ha sido preguntado a propósito de, oiga, este cambio de criterio en el Partido Popular, ¿qué le parece? Respuesta de Santiago Abascal. Parece un buen paso. Yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños, que han sido votadas por los españoles en muchas regiones y que estamos obligados a entendernos y a construir una alternativa. Nosotros estamos con la mano tendida desde el principio, hemos logrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana que no es una victoria para ninguna de las dos fuerzas políticas, pero que es razonable para los electores de ambas, y eso es a lo que aspiramos en el resto de España. Bueno, es verdad que hoy se ha producido ya la constitución de las Cortes en la Comunidad Valenciana, enseguida hablaremos de ello, y ha sido elegida la portavoz de Vox como presidenta de las Cortes Valencianas. Por eso, efectivamente, no se entendía muy bien que en algunos lugares, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular fuera capaz de pactar con Vox, y en otros lugares, como por ejemplo Extremadura, no se pudiera llegar a ningún tipo de acuerdo. Y eso, y también lo veremos después, estaba empezando a pasarle un cierto desgaste a los dos partidos de la derecha, tanto al Partido Popular como a Vox, y por eso yo creo que los dos han reaccionado y han dicho: vamos a darles el menor número de cuartos al pregonero que sea posible, y por lo tanto vamos a reconducir el debate a donde estaba, que es: hay que acabar con Sánchez. Sánchez es el que nos ha llevado a esta situación tan calamitosa, no perdamos de vista cuáles son nuestras prioridades, y en eso están los dos, tanto el Partido Popular, aunque lo dice con menos, entusiasmo, y también, y este sí que lo dice con entusiasmo, el propio Santiago Abascal en representación de su partido. Lo importante para nosotros, una vez que este acuerdo se ha firmado y hoy se constituyan las Cortes y se elija el gobierno, es pensar en el 23 de julio, porque tenemos la obligación de liberar a España del presidente que se ha convertido en un peligro para las mujeres. Bueno, le han dedicado otras muchas lindezas, pero esta es probablemente la más contundente, la que yo creo que va a aparecer más veces repetida hoy en los resúmenes informativos que reproduzcan los medios de comunicación. Y este cambio se ha producido, como todos los cambios en política, no de una manera inopinada. Es decir, no es que de repente haya aparecido un digo donde antes decía Diego, sino que se ha ido preparando el terreno. Y una de las personas que más lo han preparado durante las últimas horas, durante los últimos días, ha sido Isabel Díaz Ayuso, que cuando todo el partido estaba bastante callado y Feijóo no parecía que quisiera ejercer su liderazgo para imponer un criterio en Extremadura, fue la que dijo que había que llegar a acuerdos con Vox, porque lo más importante en este momento era poder quitar
a Sánchez y al sanchismo todos los resortes posibles de poder. Hoy lo ha vuelto a repetir Isabel Díaz Ayuso. Y hay que decir que es la única que, por lo tanto, no ha tenido que rectificar, porque lo que ha dicho hoy es lo que había dicho ayer y antes de ayer. Es un momento trascendental para España, donde estoy convencida que las personas que han votado al Partido Popular o han votado a Vox pedían una serie de ideas, de necesidades, de políticas, y creo que esas son las que nos tienen ahora mismo que centrar y pensar que esto está por encima de luego las discrepancias, que yo creo que seguro que llega a buen puerto lo antes posible por responsabilidad. Yo estoy convencida que todo pasará rápido, bien. Al Partido Socialista, que es el partido que todavía nos gobierna hasta que haya elecciones, hasta que sepamos cuál es el veredicto de las urnas, pues esto tampoco le viene mal. ¿Por qué? Pues porque ellos se dan cuenta de que en la medida en que puedan vender que el Partido Popular y Vox están casados matrimonialmente en pactos políticos en las autonomías, en los ayuntamientos y después del 23 de julio, si es menester, en las Cortes Generales, les da un discurso que están tratando de aprovechar, como ustedes saben, hasta la última coma. Por lo tanto, hoy este cambio de guión, este cambio de criterio de María Guardiola en Extremadura ha sido utilizado como argumento, digamos, de descalificación al adversario, pues por muchos líderes del Partido Socialista, empezando por la que es portavoz del Partido Socialista en la propia Extremadura, Soraya Vega. Las presiones están surtiendo efecto. Pasamos de decir que Vox es un partido homófobo, xenófobo, racista, machista y toda la retahíla que pudimos escuchar de boca de la señora Guardiola hace tan solo 5 días a lo que estamos pudiendo ver en los medios desde el día de ayer y en esta misma mañana, y es esa carta que le ha dirigido a los militantes del Partido Popular en el que ella misma habla de la necesidad de negociar y de sentarse a hablar con Vox. Bueno, pues este mismo argumentario es el que han utilizado 2 miembros del Gobierno, que yo sepa 2, Pilar Alegría por una parte y Nadia Calviño por la otra. Me hace más gracia Pilar Alegría por la cita intelectual que hace en el intermedio de su intervención. Cuando una se da cuenta que puede perder el sillón, dice claramente, miren, que mis principios no son tantos ni son tan numerosos, y si no les gusta, como decía Marx, tengo muchos otros. Así que vamos a sentarnos, da igual los derechos, da igual los principios, da igual la palabra dada, porque aquí lo importante es el poder por el poder. Bueno, me hace gracia porque, claro, nunca a Groucho Marx se le cita como Marx, ¿no? Como decía Marx. Cuando uno dice como dice Marx, está uno pensando en Karl Marx, no en Groucho Marx. Siempre se dice como dice Groucho. Bueno, da igual. El caso es que ella ha querido utilizar esa frase tan manida para dar a conocer ese cambio de criterio que hoy se está convirtiendo en lo más destacado en la referencia política. Nadia Calviño ha dicho lo mismo sin meterse en ningún lío y sin hacer citas, digamos, equívocas. Como está siendo el pilar en el que se asienta toda la estrategia de precampaña del Partido Socialista, pues sabe que tiene que salir todos los días y darle munición a su propio partido para tratar de debilitar al adversario. Lo que yo veo es que el Partido Popular cada vez está más asumiendo el marco mental de Vox y cómodo con Vox en todas las regiones en las que puede gobernar, y hará lo mismo o haría lo mismo si llegase al gobierno de España. Esto es, insisto, todo lo que acabamos de escuchar en relación al cambio de criterio del Partido Popular en Extremadura, pero también les decía al principio que tendríamos que ocuparnos de lo que ha ocurrido hoy en Valencia. En Valencia el pacto ya estaba suscrito. Una cosa es que se suscriba el pacto y otra cosa es que se verifique el cumplimiento de ese pacto que estaba suscrito. Y la primera parte del pacto era que se eligiera presidenta de las Cortes Valencianas a la candidata de Vox, cosa que finalmente hoy ha ocurrido para desgarro, para pena, para tristeza de todos los partidos de la oposición. Naturalmente ellos ocupaban ese sillón y ahora dejan de ocuparlo. Verónica Jorro. Había muchos nervios esta mañana a las puertas de las Cortes Valencianas por la llegada de los de Santiago Abascal a la presidencia de la Cámara Autonómica. El presidente en funciones y líder del PSOE valenciano, Ximo Puig, ha calificado de desgracia que Vox asuma a partir de hoy la presidencia de las Cortes y ha apelado a la responsabilidad de los populares para mantener todas las conquistas, ha dicho, sociales. Al final, lo que debemos conseguir es que todo lo que ha avanzado la Comunidad Valenciana en este tiempo no retroceda, y lo vamos a conseguir. El Partido Popular sabe perfectamente que contará con nuestra responsabilidad, y lo primero que hay que hacer es reafirmar el pacto contra la violencia de género y después mantener todas esas conquistas que son buenas para la sociedad. El candidato de Compromís en las pasadas elecciones del 28 de mayo, Joan Baldoví, también ha cargado contra Vox, contra el Partido Popular y contra la nueva presidenta de las Cortes, María de los Llanos Massó, cuya elección considera un retroceso. Crec que no es una buena noticia para las dones. No es una buena noticia para las mujeres que sea una antiabortismo
abortista y que con una posición ideológica tan alejada de los valencianos presida la institución más importante. La institució més important del govern valencià. Pues bien, en su discurso Masso se ha referido así a la violencia contra la mujer. Por eso, desde ahora, esta Cámara deberá trabajar para defender las libertades y seguridad de las mujeres. Nunca más una mujer tutelada por la Generalitat puede ser puesta en peligro por desalmados o desalmadas. Tampoco pueden tolerar nuestras instituciones los discursos civiles o religiosos que promuevan o amparen la violencia contra la mujer. Masso ha asumido el cargo con alegría y responsabilidad y ha prometido contribuir a un debate libre, vivo y constructivo, para lo que ha pedido a los 99 diputados no temer la confrontación. Bueno, esto es lo que ha pasado hoy en Valencia y esto es lo que viene ocurriendo en las últimas horas en el panorama político si hablamos de la relación entre el Partido Popular y Vox. Pero ya saben ustedes que todo hay que contextualizarlo para darle el valor que tiene. ¿Por qué de repente se produce un cambio en el discurso de María Guardiola en Extremadura? ¿O por qué de repente se produce un cambio también en el discurso de Abascal y empiezan a fijarse otra vez en Sánchez y a colocarlo en el blanco de todas las miradas? ¿Por qué parece que dejan de discutir entre ellos el Partido Popular y Vox? Pues porque en las últimas encuestas se estaba notando que esa actitud de riña interna entre el Partido Popular y Vox estaba empezando a provocar un cierto desgaste en las previsiones demoscópicas. De hecho, hoy hemos conocido 4 encuestas, no una, ni 2, ni 3, sino 4. Y en las 4 se nota, sin grandes alaracas, que hay un ligero retroceso de la derecha y un ligero ascenso de la izquierda. Nayara Fernández. Las discrepancias escenificadas los últimos días entre PP y Vox estarían pasando factura al bloque de la derecha. Un ejemplo es la encuesta de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo. Según esta, los populares obtendrían 140 escaños, pero los números no le darían para conseguir la mayoría absoluta. De hecho, con los 35 diputados que conseguiría Vox, ambas formaciones se quedarían a un escaño de la mayoría. Estos resultados son los más bajos desde el mes de enero, si se hace una comparación de las anteriores encuestas elaboradas por Sigma 2. De hecho, la distancia en escaños del bloque de la derecha respecto al de la izquierda también sería la más baja, de 38 escaños, lejos de los 69 que llegaron a tener de ventaja Feijóo y Abascal. Según el sondeo del Mundo, el PSOE obtendría 102 escaños y Sumar subiría hasta los 35, 5 más que hace un mes, y se situaría como tercera fuerza política. Por otro lado, la encuesta de Sociométrica para El Español también arroja una tendencia al alza de la izquierda. Sánchez recortaría medio punto de distancia del PP. Sin embargo, los populares seguirían sacando una ventaja de 44 diputados a los socialistas. Feijóo podría conseguir hasta 138 escaños y alcanzaría la mayoría con los 44 escaños de Vox. También refleja una leve subida de la izquierda la encuesta de NC Report para La Razón. Según esta, el PSOE lograría entre 97 y 99 escaños y la coalición encabezada por Yolanda Díaz entre 31 y 33 diputados. No obstante, el sondeo concede la mayoría absoluta a PP y a Vox. Ambos partidos alcanzarían hasta 186 escaños en la horquilla más alta. Un escenario similar al que dibuja la encuesta de Data 10 para OK Diario. En esta, el PP también reduce levemente su margen hasta los 141 escaños, aunque podrían sumar con Vox, que se haría con 39 asientos en el Congreso. Según el sondeo, el PSOE también mejoraría sus proyecciones respecto a anteriores encuestas y se quedaría con 100 diputados. Quien saldría más perjudicado de esta encuesta es Sumar, que tan solo lograría 29 escaños, lejos de los 35 que tiene actualmente Unidas Podemos. Bueno, es interesante que nos fijemos en Sumar, porque ahí es donde se producen las mayores discrepancias. Es verdad que la del Mundo dice que en los últimos días ha subido a 5 escaños, que no está mal, pero es verdad, esta última, a la que hacía referencia Nayara Fernández, le sigue dando por debajo de 30. En todo caso, en todas las encuestas, en las 4 que hemos conocido hoy, Sumar se queda por debajo de lo que había sacado en las últimas elecciones Unidas Podemos. O sea que tampoco parece que sumen mucho, por lo menos hasta ahora, independientemente de lo que digan las encuestas de aquí al día 23 de julio, que es cuando nos importa, porque es cuando se vota. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque una de las declaraciones políticas que a mí particularmente más me han sorprendido hoy son las que ha protagonizado Ernest Urtasun, que es el portavoz de Sumar en estas elecciones generales del día 23 de julio, y que, hablando de las encuestas, se ha marcado este farol. En las últimas encuestas empieza a emerger con mucha fuerza ya que Sumar se sitúa como un actor clave en el nuevo panorama. Las últimas encuestas indican
que es posible una victoria de la mayoría progresista y que esa victoria es posible en la medida en que Sumar está empezando a emerger con mucha fuerza y ha colocado claramente en algunas encuestas como tercera fuerza política. Ya, bueno, pues lo que quiera ver el señor Urtasun es muy libre de verlo como le dé la gana, pero en ninguna de las cuatro Sumar se convierte en árbitro de nada, porque en ninguna de las cuatro el Partido Socialista tiene la posibilidad de gobernar, incluso en la del Mundo, en la que le da a la suma del Partido Popular y Vox uno por debajo de la mayoría absoluta. Solo con uno por debajo de la mayoría absoluta bastaría con el apoyo pues de Teruel Existe, o con el apoyo de Coalición Canaria, o con el apoyo de algún otro diputado que estuviera por allí, y por lo tanto no habría ninguna posibilidad de conformar un gobierno alternativo. O sea, que Sumar no es árbitro de nada, señor Urtasun, y esa fuerte subida, pues depende cómo la quiera usted mirar, pues no deja de ser una cosa muy llamativa. Y no crean ustedes que soy el único que piensa de esa manera. ¿Se acuerdan ustedes de Iván Redondo, el que fue el gran gurú de Pedro Sánchez durante mucho tiempo, el mago de las encuestas, el hombre que hacía la alquimia en el laboratorio del Palacio de la Moncloa y mezclaba allí todo tipo de datos para hacer las estrategias del sanchismo? Pues fíjense lo que ha dicho hoy en Antena 3 Iván Redondo hablando de Sumar. Yo simplemente quiero dar un dato porque, con independencia que tengas 29 escaños, como creo que en este momento tiene Sumar, por debajo de los 35 de Unidas Podemos, o que llega a 35, como apuntan algunos sondeos hoy, con independencia de eso, Sumar en este momento, en las provincias que reparten 4, menos de 4, saca 0 escaños. Y en las 108 diputados de las provincias que reparten entre 1 y 5, saca 2 y Vox 11. Ahí deja el dato el señor Iván Redondo. No sé si el señor Ernest Urtasun le quiere dar alguna réplica o no, pero, insisto, esto es la doctrina que va impartiendo Iván Redondo hasta hace bien un cuarto de hora, como quien dice, el gran gurú de Pedro Sánchez en este tema de las encuestas. Bueno, al final, si nos tenemos que quedar con un titular, ¿con qué titular es? Es verdad que retrocede un poco el bloque de la derecha y es verdad que avanza un poco el bloque de la izquierda. Yo creo que eso es lo que hace que se estén produciendo estos cambios que venimos comentando desde las 4 de la tarde, y también consagran un pronóstico. Otra cosa distinta es que eso se pueda seguir alterando de aquí al día 23 de julio. Yo creo que mucho margen no hay, pero desde luego no es imposible. En política no hay nada imposible. Y ese presagio, esa predicción, es que Feijóo va a ser probablemente el candidato con más probabilidades de convertirse en presidente del gobierno. Él lo sabe y además ejerce como tal. Hoy he estado en Cataluña, por ejemplo. No ha hablado de Vox para nada, no ha hablado de encuestas para nada, ha hablado de sí mismo como futuro presidente del gobierno. Y ya nos ha dicho cuáles son las prioridades que se marca como presidente del gobierno. ¿Cuál es la prioridad de mi gobierno para los próximos 4 años? Sin duda, ya lo digo, la prioridad del gobierno para los próximos 4 años es conseguir el máximo crecimiento posible de la economía española. Si no crecemos más que la media de la Unión Europea, si no crecemos con intensidad, no vamos a poder hacer frente a las obligaciones contraídas, tanto en deuda como en déficit, como en competitividad de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. Y una promesa que sonará bastante bien a los oídos de la clase media. Que en los 100 primeros días rebajaré el impuesto de la renta a las personas físicas a todos aquellos que cobren menos de 40.000 euros. Porque es el compromiso ético que tenemos para que estas familias puedan hacer frente a la inflación. Bueno, les decía que estas palabras de Feijóo se han producido en Cataluña. Y es curioso porque hasta ahora, cuando algún político con ambición de poder llegaba a Cataluña, pues hablaba del conflicto catalán. Y la verdad es que Feijóo lo ha tocado muy de refilón. Le han preguntado, naturalmente, qué política piensa hacer si llega a la presidencia del gobierno con respecto a Cataluña de manera específica. Fíjense la manera que ha tenido de evadirse a la gallega el señor Feijóo. Cataluña tendrá mejores empresas, más trabajo, mejores servicios públicos, recuperará la unidad y volveremos otra vez a discrepar en algunas cuestiones políticas, lo cual es lógico, pero a centrarnos en lo que los ciudadanos nos piden, y es, por favor, venga usted a solucionar problemas y no a crearme más problemas de los que tengo. Parece razonable que esto sea así. Bueno, eso es lo mismo que decía inicialmente Pedro Sánchez, señor Feijóo. Y sin embargo Sánchez anoche se lo reconocía en La Sexta, a Jordi Évole,
pues tuvo que cambiar de criterio. Escuchen. Que yo he cambiado mi posición sobre, por ejemplo, la política que teníamos que seguir en Cataluña, eso es evidente, lo he reconocido en múltiples entrevistas y también en mis declaraciones públicas. Y lo he hecho por un fin mayor, por una causa mejor, que es la convivencia. Y hoy Cataluña está mucho mejor que en 2019 y no digamos que en 2017. El problema no es que el señor Sánchez haya cambiado de opinión, cosa que es evidente, que él mismo reconoce, como acaban de escuchar, sino que todas aquellas fuerzas políticas en las que se ha apoyado durante esta legislatura Pedro Sánchez están en las tesis, si no exactas, milimétricas, muy parecidas a las que está el independentismo catalán. Es decir, nosotros, queremos relacionarnos con España de otra manera completamente distinta. Es más, no queremos formar parte de España. Queremos un referéndum que nos reconozca el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir. Y en esa tesis está no solo el Partido Socialista, aunque no llega a tanto, él siempre ha negado que iba a haber referéndum, pero sí, sobre todo, sus socios, es decir, Podemos, por ejemplo, o Bildu, por ejemplo, o el PNV, por ejemplo, o En Comú Podem. Lo digo porque hoy el señor Urtasun, Ernest, al que escuchábamos hace un instante, también ha hablado de los planes que tienen ellos para Cataluña, que son exactamente los mismos planes en Sumar que los que tienen en Comú Podem, es decir, referéndum. No hay divergencia entre lo que proponen los comunes, de hecho Aina Vidal ha hecho unas declaraciones esta mañana, y lo que nosotros estamos proponiendo aquí. Estamos proponiendo lo mismo, que es que de la mesa de diálogo surja un acuerdo para un nuevo encaje de Cataluña en España que sea votado mediante una consulta por la ciudadanía en Cataluña. Exactamente lo que he dicho yo antes es lo que ha dicho Aina Vidal esta mañana. A mí alguien me tendrá que explicar en algún momento qué quiere decir un nuevo encaje de Cataluña en España. Porque el encaje que configura la Constitución es el que conocemos. Un nuevo encaje de Cataluña en España que no sea el que refleja la Constitución es algo que verdaderamente me parece un enigma de difícil solución. Pero bueno, supongo que algún día nos enteraremos. O a lo mejor no. A lo mejor lo mejor que puede ocurrir es que no nos enteremos nunca porque no tengan la oportunidad de ponerlo en marcha. Pero bueno, hablando del señor Urtasun, no me quiero enrollar y quiero sí hacerme eco de una propuesta que me suena bien. La ha hecho él, en nombre de Sumar. Las elecciones son un disparate el 23 de julio, esto lo hemos comentado hasta la saciedad, entre otras cosas porque las temperaturas, si estamos como estamos, y todavía estamos en el mes de junio, y estamos en muchos lugares en 42 grados, en Andalucía, imagínense, a poco que esto vaya más, en qué temperaturas nos podemos colocar el día de la votación. Por lo tanto, hay que tomar algunas medidas que protejan a los electores. Y una de esas medidas es la que Sumar ha querido hoy poner en la palestra. Creemos que la Junta Electoral debería valorar ampliar los márgenes de votación, quizás hasta las 10 de la noche, para garantizar que todo aquel que quiera votar y no quiera hacerlo bajo temperaturas extremas pueda hacerlo quizá más tarde. Eso evidentemente debe estudiarse bien, debe hacerse compensando también si se hace a las personas que van a estar en las mesas electorales, porque les vamos a obligar a estar un tiempo más si eso se realizara, pero creemos que es una medida importante que invitaremos a la Junta Electoral a que lo estudie con todo detenimiento. Bueno, pues si la Junta Electoral lo estudia, pues ya sabremos, tiempo y hora, me imagino, cuál es la decisión que toman. Y una última referencia antes de ir a los titulares de otras noticias destacadas del día. Griñán, José Antonio Griñán, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, implicado en los ERE, no irá, ya esto es definitivo, a la cárcel. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En el auto, el tribunal accede de este modo a la solicitud de suspensión de la pena privativa de libertad realizada por la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, en base al artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Los magistrados argumentan en su resolución que la concesión del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena es una potestad discrecional del juez o tribunal y señalan que en el caso del artículo 80.4 del Código Penal, en ese ámbito de discrecionalidad se debe atender a que el penado se encuentra aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Habrá que estar, dicen los magistrados, a la afección del derecho a la vida e integridad física del condenado.
Lunes 26 de junio de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Desde este lunes arranca la primera huelga indefinida en la Inspección de Trabajo. Los sindicatos exigen al Gobierno que termine la legislatura reforzando la plantilla y cumpliendo lo acordado cuando se reunieron en 2021. Comisiones Obreras, por su parte, que hasta ahora había participado en todas las protestas, se ha descolgado del paro indefinido al considerar que el conflicto está politizado entre los intereses del Ministerio de Hacienda, de la ministra María Jesús Montero, y el Ministerio de Trabajo, que dirige la ministra Yolanda Díaz. Y mañana el Consejo de Ministros va a aprobar la prórroga de algunas de las medidas para combatir la escalada de los precios, que en principio caducaba el próximo 30 de junio. Este decreto anticrisis incluye la rebaja del IVA de los alimentos básicos y las ayudas en transporte público. De esta forma, hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha reconocido en Radio Nacional que estas medidas todavía son necesarias, aunque no ha querido precisar por cuánto tiempo. Mañana, justamente en el Consejo de Ministros, vamos a aprobar ese Real Decreto Ley para decidir o para encauzar, ¿no?, la respuesta al impacto de la guerra en estos próximos meses. Me va a permitir que no revele todo el contenido, porque para eso está mañana el Consejo de Ministros, pero ya hemos venido indicando que la bajada del IVA de los alimentos básicos y el apoyo al transporte público son dos de las medidas que vamos a mantener en tanto en cuanto los precios se sigan manteniendo, en el caso de los alimentos, por encima de lo razonable. Les contamos ahora que las elecciones generales del 23 de julio han truncado el plan de bloque de izquierdista del Tribunal Constitucional de devolver el escaño al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Recordamos que el Tribunal Supremo condenó a Rodríguez a la pena de 1 mes y medio de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad al patear a un policía. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Rodríguez recurrió hace un año ante el Tribunal Constitucional la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle su escaño tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 1 mes y medio de prisión por patear a un policía. La magistrada izquierdista María Luisa Balaguer asumió la ponencia del recurso de Rodríguez. Fuentes del Constitucional consultadas por Libertad Digital afirman que el recurso de Alberto Rodríguez no se resolverá probablemente antes de las elecciones generales. La sentencia sobre este recurso de amparo contra la pérdida de su escaño, dicen, quedará en papel mojado y será meramente declarativa, ya que al disolverse las Cortes se ha perdido el objeto del recurso, que era devolverle el escaño al exdiputado de Podemos. Las mismas fuentes consultadas denuncian que existía un plan del bloque izquierdista del Tribunal de Garantías, que capitanea al presidente Cándido Conde Pumpido, de exonerar a Alberto Rodríguez con el objetivo de desautorizar la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Recordamos que desde hoy los 2,3 millones de residentes en el extranjero pueden descargar de Internet las papeletas para votar en las próximas elecciones del 23 de julio. A partir de mañana y hasta el 28 de junio podrán enviarlo por correo. También tendrán la posibilidad de votar presencialmente en sus embajadas y consulados entre el 15 y 20 de julio. Y en Asturias, el socialista Juan Manuel Cofiño ha sido elegido este lunes como nuevo presidente de la Junta General del Principado para la 12ª legislatura autonómica en el Pleno de Constitución de la Cámara Autonómica por mayoría absoluta. Raúl Martí. Así es, no ha habido sorpresa en la 12ª legislatura de las Cortes Asturianas, en las que el socialista Juan Cofiño ha sido elegido presidente tras alcanzar la mayoría de votos. En su discurso ha asegurado un mandato marcado por consensos, donde el bienestar de Asturias será la prioridad. Asumo esta presidencia como un nuevo desafío para contribuir a la construcción de un Parlamento con rostro humano, comprometido con la gente y con sus demandas, escenario orientado a la búsqueda de consensos y tribuna crítica de Asturias. A Cofiño le acompañará la socialista María Celia Fernández, que repite como vicepresidenta primera, los populares José Agustín Cuervas y Pilar Fernández como vicepresidente segundo y secretaria segunda, y la diputada de Izquierda Unida por cesión del PSOE, Delia Campomanes, que ocupará el cargo de secretario primero. Se han quedado fuera de la mesa Vox, Podemos y Foro, mientras el socialista Adrián Barbón ha iniciado conversaciones con Izquierda Unida para revalidar la presidencia del Principado. De momento, Podemos y Foro no han querido desvelar su intención de voto. Varapalo para el actor y director de cine Santiago Segura. La Audiencia Nacional ha confirmado en una sentencia que la productora de Santiago Segura pagó 827.000 euros menos en el impuesto de sociedades de 2011. En ese momento el actor fusionó 2 de sus empresas y en esa operación el grupo societario se benefició fiscalmente 2 veces de la misma deuda de una de sus sociedades. Ahora Santiago Segura deberá abonar casi 1 millón de euros a Hacienda o llevar su caso hasta el Tribunal Supremo para defender esta fusión. Y en libertad provisional, una joven de
origen ucraniano tras ser detenida el pasado 15 de junio por fingir su secuestro para cobrar un rescate de más de 2.000 euros a su madre. El procedimiento arrancó por una denuncia interpuesta por la madre en una comisaría de Madrid. Andrea Muñoz. Los hechos se produjeron el pasado 15 de junio cuando la madre de la detenida comenzó a recibir numerosos mensajes desde el teléfono de su hija en los que un supuesto varón amenazó a la mujer con que le pasaría algo grave a la joven si no pagaba 2.139 euros. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a la chica un día después, negándose a declarar sobre los hechos de los que se le acusaba. Tras comparecer ante el juez, la joven de 24 años ha quedado en libertad provisional sin fianza y con la obligación de personarse de nuevo en los juzgados. La detenida, defendida por el abogado Juan Gonzalo Espina, mantiene que sí fue secuestrada y retenida en una nave. A pesar de su puesta en libertad, el juez sospecha que el secuestro sí fue fingido. Y este lunes la ola de calor mantiene la alerta a 8 comunidades, con especial atención en Andalucía, donde hay aviso rojo de riesgo extremo, en Sevilla y Córdoba, donde se registrarán máximas de hasta 44 grados. Las noches, por su parte, serán tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos y en el cuadrante suroeste peninsular. Según la Agencia Estatal de Meteorología, esta ola de calor empezará a remitir a partir del miércoles. En casa de Herrero, Es Radio.